Hola a todos, bienvenidos a Shantirene. Hoy os enseño cómo elaborar paso a paso una corona de Halloween, básicamente con material que todos podemos encontrar fácilmente en casa. ¿Queréis ver cómo la he hecho? ¡Acompañadme! Para hacer esta decoración de Halloween, lo único que necesitaremos conseguir será una corona de mimbre como esta. La podéis comprar en AliExpress, súper barata, del tamaño que más os guste. Os dejo el enlace en la cajita de información. El resto de las cosas serán hechas a mano y básicamente utilizaré papel. Os iré diciendo en cada momento los materiales que necesitaremos. Vamos a empezar por el elemento más llamativo de la corona, el cuervo. El material principal para hacer el cuervo será el papel. Yo he utilizado panfletos, ya que se suelen acumular bastantes en nuestros buzones. También será necesario harina, papel de cocina, pintura negra, palitos de brocheta o algo similar, alguna pluma, una cuenca o botón, y para pegar yo usé celo, cola blanca y silicona. Empezamos haciendo la forma del cuervo con el papel y es tan fácil como ir moldeando dos bolas, una para el cuerpo, otra para la cabeza y luego ir aplicando más papel donde vayamos viendo necesario para hacerle la forma del cuello, pecho, etc.
Ahora vamos a preparar la pasta para cubrir todo el cuervo. Vamos a necesitar harina, con 3 cucharadas será suficiente, un poquito de sal y agua, hasta que quede una masa firme y suave. Vamos a ir aplicando la pasta por todo el cuervo y al mismo tiempo colocando trozos de papel de cocina. Ha llegado el momento de ponerle algunas plumas. Yo voy a utilizar estas blancas que ya tenía de un proyecto anterior. Simplemente las teñiré de negro y voy a utilizar betún para zapatos, ya que es súper fácil de aplicar con la esponjita y el resultado queda mejor que con pintura. Solo pondré alguna pluma en el ala y en la cola y las pegaré con cola blanca. Para los ojos voy a utilizar estas cuencas de piedra que ya tenía. Podría servir también un botón redondo o algo similar. Y si no tenéis nada así, podéis hacer una bolita con papel y pintarla de negro. Lo siguiente que haré para la corona serán unas rosas de papel. Yo voy a utilizar papel craft porque quiero darle un toque otoñal a mi corona con esos tonos. Por supuesto, otra buena opción es utilizar un papel negro o cualquier otro papel pintado de negro y quedarán unas flores muy apropiadas para Halloween. Empezamos haciendo 3 círculos iguales. Del tamaño del círculo dependerá cómo salga la flor de grande, así que puedes ir probando diferentes medidas.
Tenemos estas 3 flores y lo que haremos ahora será recortar de la primera un pétalo, de la segunda 2 pétalos y de la tercera flor 3 pétalos. Guardamos todas las flores con sus pétalos. Ahora iremos cerrando pieza a pieza, empezando por la más pequeña. Usaré cola para pegarlas. Ha quedado como un cucurucho. Ahora vamos a por los 2 pétalos. Aquí tenemos todas las piezas cerradas y ahora simplemente vamos a ir metiendo una dentro de otra. También voy doblando un poco los pétalos para que queden con una forma bonita y natural. Aquí tenemos una preciosa rosa. Ahora voy a hacer unas cuantas más de otros tamaños y ya estamos listos para montar la corona. Lo primero que haré será colocar el cuervo y para ello utilizaré otro palito de brocheta. Ahora voy a utilizar este lazo negro de raso que encontré en casa. Yo siempre digo que hay que reutilizar y aprovechar los materiales que tenemos en casa. Si no tienes un lazo, podría servir un trozo de tela, una puntilla. Este detalle también vendrá bien para ocultar el palo con el que sujetamos el pájaro. Esto colocado, para mi gusto, me da la sensación de que le falta una pluma un poquito más de frente, así que voy a preparar otra y ponérsela. ¿Qué tal si le ponemos un toque de color naranja a esta decoración de Halloween?
¿Qué os ha parecido esta corona de Halloween? Pronto la usaré para crear una decoración muy tenebrosa y como siempre low cost en mi salón. Si no queréis perderoslo, suscribiros y dadle a la campanita. ¡Hasta pronto!